Bienvenidos camaradas nuevamente a Vencer o Morir, el canal donde vas a encontrar todo lo relevante acerca de la historia militar y el combate militar moderno. El mundo árabe viene de conflicto y conflictos desde hace mucho tiempo. Chiitas versus sunitas, palestinos contra israelíes, los turcos por un lado, los kurdos por el otro. La verdad que se hace muy difícil entender realmente qué es lo que está pasando. Pero si quieres entender qué es lo que pasa en el mundo islámico, llegaste al lugar indicado. Porque si prestas atención y te quedas hasta el final del video, te vas a transformar en un experto acerca de los temas que ocurren en el Medio Oriente. Primera parte, ¿qué es el mundo islámico? Antes que nada tenés que entender que no es lo mismo decir árabe que musulmán, es decir, árabe es un pueblo y musulmán es parte de una religión. Por lo tanto puede haber árabes que no son musulmanes y musulmanes que no son árabes. Empecemos hablando de los árabes. Son un pueblo originario en la península arábiga, lo que hoy sería Arabia Saudita, que empezó a extenderse por toda la región en el año 622 después de Cristo. Este es el mapa de todos los países que son de mayoría árabe. Fíjese que acá no está marcado ni Turquía, porque son un pueblo turco, ni Irán, que en realidad son persas. Es que musulmán hace referencia a las personas que profesan el Islam, o sea, independientemente del pueblo al que pertenezcan. Y ahora acá tenemos el mapa de los países islámicos o musulmanes. Fíjese todos los países donde aparece el Islam, además de solamente los países árabes, que acá tenemos remarcados en color rojo. Entonces este es el primer concepto clave. Árabe no es lo mismo que musulmán. Ahora nos toca hablar de un pueblo del que ya me escuchaste hablar varias veces en mis otros videos. Los kurdos. Los kurdos son un pueblo indoeuropeo que habita en las montañas que cruzan Turquía, Irak, Irán y Siria, desde mucho antes de la llegada de los árabes. En cierta forma, la expansión de los árabes también fue la expansión del Islam. Y cuando controlaban las zonas alrededor de las montañas donde vivían los kurdos, les impusieron la religión del Islam en vez de la religión kurda tradicional, llamada yazidismo. Así que el otro concepto clave es que los kurdos son un pueblo sin país, mayoritariamente musulmán, pero que poseen una minoría perteneciente a una religión tradicional de ellos llamada yazidismo. Segunda parte, la historia de la región. En el año 1071 después de Cristo hubo una batalla muy importante que cambió el balance de poder en la zona. Tras la batalla de Manzikert, las tribus turcas que venían del Asia Central derrotaron al Imperio Bizantino y se ubicaron en el territorio que hoy corresponde a la Turquía moderna. El control de Anatolia por parte de los turcos les abrió la puerta del Medio Oriente, que no tardaron en desplazar del poder a los califas árabes y controlaron toda la región, expandiendo los límites del Imperio Otomano hasta los Balcanes y por todo el norte de África. Durante la Primera Guerra Mundial, los británicos y franceses se enfrentaron al Imperio Otomano. Luego del fracaso del desembarco de Galípoli, a los británicos y franceses les quedó claro que necesitaban ayuda para enfrentarse a los turcos otomanos, por lo que les solicitaron ayudas a las tribus kurdas y árabes de la región a cambio de prometerles un Kurdistán a los kurdos y un estado panárabe independiente a los árabes, donde el oficial británico Thomas Edward Lawrence, mejor conocido como Lawrence de Arabia, jugó un papel importante. Obviamente las potencias europeas no tenían ningún interés en cumplir con sus promesas y firmaron en secreto el acuerdo de Sykes-Picot, donde Inglaterra y Francia se dividían el territorio entre los dos. Por supuesto que no se trataban de verdaderos países independientes, sino era más bien una especie de colonias con gobernantes impuestos por los mismos países europeos. Esta fue una etapa de mucha inestabilidad de la región, marcada principalmente por dos conflictos. Por un lado, la creación del Estado de Israel y la ocupación de los territorios palestinos, y por otro lado, la nacionalización de los recursos y la independencia de las diferentes repúblicas árabes. Estamos a mediados de los años 60 y el pensamiento ideológico predominante en la región es el panarabismo, que dice que todos los árabes son un mismo pueblo, con un mismo idioma y una misma religión, y que deben formar todos juntos un solo país. Y su principal cabeza visible fue el presidente egipcio Gamal Abdel Nasser, que obtuvo su principal victoria al nacionalizar el canal de Suez y resistir una invasión tanto de franceses como británicos e israelíes en lo que se conoció como la crisis del canal de Suez en el año 1956. De Abdel Nasser no fue bien entendida por Occidente. Nombrado primer ministro en 1954, catalizó las aspiraciones del mundo árabe. Repartió tierras entre los campesinos e industrializó el país combatiendo la miseria secular de Egipto. Se habló del socialismo árabe.
Ante la negativa de la prometida ayuda inglesa o norteamericana para construir la presa de Asuán en 1956, siendo ya presidente de Egipto, nacionalizó el canal, indemnizando a sus accionistas y garantizando la libre navegación. Francia intervino y los ingleses bombardearon posiciones egipcias mientras las Naciones Unidas reunían el Comité de Seguridad. Las continuas escaramuzas con los egipcios en la frontera fueron aprovechadas por Israel para declararles la guerra en octubre de 1956. ¿Acaso en connivencia con los israelíes, Francia e Inglaterra pidieron un alto el fuego y la desmilitarización de una franja de 16 kilómetros a ambos lados del canal? Egipto rehusó y las tropas anglo-francesas se apoderaron de Suez. Estados Unidos y la opinión mundial condenaron los hechos. Además, en contexto del panarabismo, se creó la República Árabe Unida, que unía los territorios de Egipto y Siria en un solo país y que duró hasta el año 1961. También durante esta época surgió el Partido Baaz, teniendo como objetivo unificar a todo el mundo árabe en un gobierno socialista. Sus principales exponentes eran Saddam Hussein en Irak y Hafez al-Assad en Siria, padre del actual presidente de Siria, Bashar al-Assad. ¿Y por qué les estoy contando todo esto acerca del panarabismo y lo que ocurrió en los años 60? Porque lo que viene ahora es también un punto clave. Como vos sabés de mis otros videos, el Islam se divide principalmente en dos ramas, los chiitas y los sunitas. Y si bien esta división existe desde el principio del Islam, lo cierto es que en la gran mayoría de la historia nunca estuvieron enfrentados. En esa época no importaba de qué rama del Islam eras, tampoco importaba si eras cristiano o si tenías otra religión o si ni siquiera tenías religión, porque en ese momento el objetivo era unificar a todo el mundo árabe en una sola nación. Y sin embargo, la situación hoy es muy diferente. Prácticamente en todos los países del mundo islámico hay grupos chiitas y sunitas que se están enfrentando unos contra otros. Pero la pregunta es, ¿qué sucedió en Medio Oriente para que llegáramos a este punto? Para entender el marco político de Medio Oriente, tenés que imaginártelos como diferentes esferas que entran una dentro de la otra. Es algo así como un juego de muñecas rusas donde una contiene a la otra. Tenemos primero una esfera local donde están todos los componentes de cada país, una esfera regional donde entraría todo el Medio Oriente y por último una esfera global donde juegan las diferentes potencias internacionales del mundo. En el ámbito local de cada país nos encontramos con diferentes enfrentamientos de las dos ramas religiosas del Islam. Por ejemplo, en Siria, el gobierno de Bashar al-Assad, que es predominantemente chiita, se enfrenta contra los diferentes rebeldes de Siria, son todos sunitas. En Irak, el gobierno, que es fuerte en la población chiita del sur del país, se enfrenta contra el Estado Islámico, que controla el norte del país, donde la población es predominantemente sunita. En Yemen, en cambio, la situación es al revés. Los rebeldes hutis, que son chiitas, se están enfrentando al gobierno sunita desde el año 2015, apoyados principalmente por Arabia Saudita y por Al-Qaeda. Además encontramos enfrentamientos entre las dos ramas religiosas en los diferentes países de la región. Dentro del plano regional se encuentran los padrinos de estos dos bandos, Arabia Saudita para el bando suní e Irán para el bando chií. Estos dos países se encuentran en una guerra fría apoyando económicamente a diferentes grupos de los dos bandos. Y si bien no existe un enfrentamiento directo entre los dos países, sí es cierto que ellos tienen sus propios ejércitos internacionales. Comencemos por el lado de Irán. Sus detractores dicen que son un grupo terrorista. Sus defensores, que son las brigadas internacionales de nuestro siglo. Estamos hablando de Hezbollah. Hezbollah es un grupo paramilitar que se formó entre la población chií del Líbano durante la guerra civil. Desde su creación en 1982, este grupo no ha dejado de crecer y tuvo su participación más exitosa en el año 2006, cuando Israel invadió el Líbano y se enfrentó a Hezbollah. El ejército profesional y bien equipado de Israel tuvo muchas dificultades para enfrentarse a este grupo, que dejó de comportarse como una milicia con tácticas guerrilleras para actuar como un ejército irregular con tropas oficiales bien entrenadas. La influencia de Hezbollah continuó creciendo en el mundo islámico con la creación de grupos paralelos como Harakat Hezbollah al-Nusayba, formado por la población chiita de Irak. Hoy por hoy Hezbollah se transformó en un grupo político-militar consolidado en todo el mundo islámico y con fuerte presencia en las redes sociales y en internet, además de poseer su propio canal de televisión emitido satelitalmente desde el Líbano. Pero ¿qué hay del otro bando? El bando suní liderado por Arabia Saudita.
Ellos también tienen sus brigadas internacionales, que no es otro más que la red Al-Qaeda, que es un grupo de organizaciones distribuidas por todo el mundo islámico, principalmente fuertes en países como Libia, Yemen y Siria. Todas estas organizaciones se encuentran económicamente financiadas y entrenados en Arabia Saudita. Nos falta hablar de la última esfera, la global. Actualmente vivimos en un mundo polarizado en dos bandos, uno liderado por el complejo político-económico de los países desarrollados, que conocemos como Occidente, esto es Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Israel, entre otros. Estos grupos de países se encuentran aliados tácitamente con el bando de Arabia Saudita y el mundo suní. Todo este grupo de alianzas político-militares se dan en el margen de dos organizaciones. Por un lado, económicamente con la Unión Europea y en el plano militar con la Organización del Tratado del Atlántico Norte. El segundo bando se encuentra liderado por Rusia, pero también tiene aliados otros países que también están fuera de esta estructura político-económica, como sería Bielorrusia y Kazajstán, que juntos formaron lo que se autodenomina la Unión Euroasiática, que viene a formar una especie de pacto de Varsovia de lo que era con la antigua Unión Soviética. Rusia apoya directamente al bando de Irán, junto al gobierno sirio de Bashar al-Assad, y tácitamente a Hezbollah y al mundo chiita. Un cambio de poder muy importante se produjo en la balanza de poder dentro de estos dos grupos, con dos hechos fundamentales ocurridos a finales de 2016. Por un lado, la salida del Reino Unido de la Unión Europea, conocido como Brexit, y por otro lado, la llegada a la presidencia de Estados Unidos de Donald Trump. Y este último hecho es de fundamental importancia. Piensen que en Estados Unidos gobierna la misma élite política repartida entre los partidos demócrata y republicano desde la muerte de Kennedy. Fíjense que desde el gobierno de Ronald Reagan en el año 1981 siempre hubo un miembro de la familia Bush o Clinton en todos los gobiernos estadounidenses. Y los candidatos de esta lid en las últimas elecciones fueron Hillary Clinton por el Partido Demócrata y Jeb Bush, el hermano de George Bush, por el Partido Republicano. Bueno, llegamos al final del video. Si te gustó y querés que siga haciendo más videos explicando la política de Medio Oriente, te pido por favor que te suscribas o dejes un like. No te olvides de dejar un comentario. Un saludo final y nos vemos en los próximos videos.